Hola amigos, estamos en Espacio Comercial, estamos de vuelta, estamos con un pequeño receso, ahí ¿cierto Juan? Capítulo Sí, número 30, con un invitado, excelente invitado, ya que vamos a hablar de diferentes áreas en las que él se ha desenvuelto y en las que ahora, en este caso, se quedó en este caso en la parte marcial y también en la parte profesional, que también la fusiona ahí con las artes marciales. Vamos a hablar con Ismael Oyarzo. ¿Cómo estás, Ismael? Bien, bien, aquí estamos. Gracias. Pero bueno, primero que todo agradecer igual por la invitación, por el espacio. ¿Ya? Para mí, en lo personal, siempre es bueno hablar de artes marciales. ¿Ya? Bueno, creo que a cualquier artista marcial es un tema que podemos estar hablando por horas y horas y sin aburrirnos. ¿Ah? Y también Así que no, bien. y también la bienvenida ahí a Juanito. ¿Cómo estás, Juanito? bien, bien, bien. Aquí estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Ya, yo quiero empezar con una pequeña introducción de quién es Ismael, para las personas que no lo conozcan. Bueno, en la parte una, obviamente es artista marcial, pero ahí, si me va faltando algo, Ismael, tú me vas dando otros datos. Yo, por lo que sé, bueno, Ismael entrenó Jet Kundo, es exalumno mío que hace mucho tiempo. También me parece que entrenó boxeo, capoeira, lucha olímpica, Sí. y y ahora lo que sigue ahora, Ismael. ¿En qué estás ahora? Ahora estoy haciendo Jiu-Jitsu. Bueno, hace unos cuantos años ya que estoy bien metido en el tema del Jiu-Jitsu, ¿Mm? ¿ya? Y bueno, hace como 2 o 3 semanas atrás volví nuevamente a la lucha olímpica. Lucha olímpica. Esa es una rama bien interesante, y aparte que con Juan ahí estamos interesados también en hacer preguntas sobre ese punto. La primera pregunta, tú eres preparador físico, ¿cierto? Así es. Y esa Sí, preparación preparador física, físico. que es bien importante, que con lo que había conversado con Juan, que tú la preparación física la quieres, o en este caso la empleas principalmente para las artes marciales. Cuéntame esa parte, Ismael. Claro, o sea, al menos la preparación física, ya yo la derivo, al menos en mi caso, y bueno, con algunos alumnos que tengo que también les realizo su preparación física, ya orientado obviamente al arte marcial al que me dedico ahora, ya, o más que el arte marcial en sí del jiu-jitsu, al grappling, que Ya. independiente si es judo, jiu-jitsu, ya, Ah, porque dentro de este mundo igual uno tengo amigos con los que a veces entrenamos algo de judo. Bueno, ahora nuevamente metido en el tema de la lucha olímpica y adicionalmente también el jiu-jitsu. Entonces, la preparación física va toda orientada a eso, ¿ya? A mejorar, no sé, grip, fuerza, potencia, el tener un buen cardio orientado a eso también, ya ya. que suele trabajarse muy poco por lo general. Juan. Bueno, ya que partimos por ese tema, ¿cómo separarías tú la preparación física para un artista marcial? Estamos hablando del arte marcial enfocado a la competición, supongo, corrígeme si me equivoco. Eh, ¿Lo separas, como dijiste tú recién, tal vez fuerza, potencia, no sé, explosividad, cardio? ¿Tienes ciclos? Más o menos, cómo funciona eso para ir enterándonos de cómo trabaja la preparación física? ¿Lo ves por Eh, fechas de campeonato o es algo estable de todo el año? ¿Cómo funciona? ¿Y en claro, o qué parte sea, se divide? bueno, actualmente lo estoy manteniendo solamente, ¿ya? Ujú. Pero, o sea, suponiendo en un año normal, la idea es siempre considerar las fechas de competición. Ese es nuestro punto de partida. ¿Cuáles son las fechas de competición que yo voy a tener en el año? Las competiciones más importantes, ¿no? ¿Ya? Esas son las que yo considero. Ujú. Y de ahí uno empieza como a hacer el trabajo hacia atrás, ¿eh? Desde la fecha de competición empiezo a planificar hacia atrás. ¿Ya? Y eso es porque obviamente yo tengo que estar como con los máximos peak en tanto de fuerza, de potencia, tener un buen cardio para la fecha de competición. ¿Ya? Ujú. Y obviamente esto se va desarrollando de manera progresiva, pues, viendo cuánto tiempo también tengo de preparación entre una y otra competición. Y entre medio también obviamente voy testeando con competencias más pequeñas.
en las que uno independiente del periodo en el que yo me encuentre en el año competitivo, uno entra a competencias pequeñas para más o menos ir midiendo y poder ir corrigiendo también el trabajo que uno está realizando. Ya si a lo mejor tengo que redireccionarlo, corregir algunos puntos, pero siempre la idea, en mi caso, ya, es construir una base de fuerza en primera instancia, luego de esa fuerza empezar a una adaptación, luego fuerza, y luego empezar a convertir esa fuerza en potencia, algo que me permita, obviamente, moverme mucho más rápido, generar más fuerza en el menor tiempo posible también. Y en cuanto a la parte de cardio, existen, bueno, uno igual las puede encontrar en internet, algunas tablas que son referenciales más o menos de cuánto es el consumo de oxígeno que debería tener por algunos deportes. En el jiu-jitsu específicamente no existe, porque esas tablas tienden a considerar los deportes más comunes, o al menos los deportes, sí, se puede decir que los más comunes. Y tenemos que tomar como referencia la lucha olímpica o el judo, que más o menos son alrededor de 60 litros por minuto que hay que estar movilizando, como mínimo para tener un buen cardio en este caso. Y eso también, pues, o sea, se prepara primero, se adapta con trabajo a lo mejor aeróbico, un poquito más suave. Luego pasamos a una fase en la que ya elevo un poco el nivel de esos trabajos, a lo mejor un 80, un 85%. Y ya en la fecha o en el meso competitivo, ya voy directamente a trabajos de HIIT que son hasta el agotamiento, ¿ya? Hasta la fatiga, llegar a la fatiga respiratoria. Y yo, o sea, termine el trabajo sin siquiera poder hablar. Hasta y obviamente eso, por ahí. Hasta que vomiten. Exactamente. De hecho, sí, pues. De hecho, es como que, si bien suena así, claro, pero va un poco por ese lado. Y ahí, obviamente, dentro de esos periodos, uno también va haciendo mediciones, ¿ya? Para ver si está bien encaminado el trabajo y todo, ¿ya? Suena más complejo de lo que parece en realidad, ¿ya? Pero cuando uno ya más o menos lo entiende bien y le agarra el ritmo a ir trabajando de esa forma, ya no se vuelve tan complejo. Oye, Ismael, cuéntanos un poquitito, siempre hacemos con Juan la pregunta así como hacia atrás. ¿Cuándo comenzaste tú con el arte marcial y con qué sistema? Y así, ¿qué fecha, o sea, más o menos en qué fecha o a qué edad? La verdad es que como igual he practicado, he pasado por varios sistemas, no recuerdo así como tan bien una fecha en la que empecé. Ya, pero sí que fue más o menos... ¿A qué edad comenzaste? Recuerdo que más o menos partí como a los 12, 13 años por ahí. Quizá un poquito más chico, como acercándome un poco con un amigo que me enseñaba algo de judo. Bueno, por cuestiones de repente, donde unos se cambian de colegio, otro ahí, de repente uno cuando es chico va cambiando harto de amigos, por así decirlo. Llegué después de un tiempo a la lucha olímpica y ahí estuve entrenando como 2 años más o menos en eso. Y más o menos, a ver, 15, 16 años, claro, no, como a los 13, 14 años estuve más o menos metido en eso, y ya alrededor de los 16, creo, como en el año 2005, ahí lo conocí usted. Ahí me acuerdo que andábamos con un amigo en el centro. Imagínate, Juan, el tiempecito hacia atrás, mira. Claro, yo recuerdo que estaba ahí, andábamos en el centro y vimos un afiche publicitario, un cartelito que decía algo de entrena el arte marcial de Bruce Lee. Y nos llamó la atención. Así que recuerdo que mi amigo fue el que, se puso en contacto. Tuviste suerte porque en ese tiempo andaban varios que decían que hacían un Wing Chun mezclado con boxeo, Juan. Yo creo que, claro, tengo que haber tenido suerte. Sí. Pero ahí más o menos recuerdo que nos juntamos en el complejo Patricio MX y ahí empezamos a entrenar lo que fue Jet Kune Do. ¿Y qué te quedó?
¿Tú crees que te sirvió? O sea, igual el tiempo que estuviste conmigo no fue tan largo, no fue, pero dentro de eso, ¿qué es lo que te quedó de ahí que te sirvió hasta el día de hoy? Que una vez lo conversamos, me parece. La parte conceptual, O yo sea, creo, ¿no? sí, más que todo la parte conceptual, porque en lo personal yo no me... Creo que eso de repente a los profesores les molesta un poco cuando uno trata de romper un poco el tradicionalismo al que uno, que se conoce mucho en las artes marciales. Porque hay algunos que, por ejemplo, o sea, empiezan con un profesor y van con ese profesor hasta la muerte, por así decirlo. Y yo en ese sentido, como que si habían cosas que no me gustaban, las conversaba con mis profesores y a veces, muchas veces no agradaban. Y al final terminaba yéndome a otro lado a entrenar y así. Y salté por muchas academias de Jiu-Jitsu en realidad. De hecho Hasta que... Juan también me conoce a Hernán. ¿Tuviste con Hernán también? Sí, sí, ¿Tuviste ahora que me poco? acuerdo, sí. ¿Qué te pasó? Sí, estuve ¿Qué te pasó? como un mes más o menos. No, o sea, no me acomodó mucho el sistema, lo encontraba como muy rígido. Para mi gusto, al menos en ese tiempo. Yeah. Pero un amigo sí, bueno, mi mejor amigo, él sí estuvo entrenando varios años con Hernán. Sí. Le aprovechamos de mandar un saludo a Hernán. Qué bueno. Yo, bueno, no sé si retomar por la parte de la preparación física, para Sí. ir cerrando ese tema de repente. ¿Con qué implementos se trabaja? ¿Con pesas? ¿Con tal vez más peso corporal, calistenia o pesas específicas? No sé, o qué ejercicios son los más comunes también, tal vez para la gente que está viendo que de repente, ¿cuáles son los infaltables que debería hacer una persona dentro de su preparación física? No sé, un poco como una idea en general de con qué se trabaja, con qué implementos trabaja. Bueno, principalmente ya va a depender mucho del arte marcial igual, ¿ya? Pero al menos lo que para mí no puede faltar son las sentadillas con peso, ¿ya? Ojalá siempre estar trabajando con peso, ¿ya? Y en un rango de repeticiones de máximo 6 repeticiones, o sea que el peso que yo mueva me permita hacer como máximo 6 repeticiones. Y adicionalmente eso, con algunos trabajos que sean de potencia, como son los trabajos de salto. Por ejemplo, dejarme caer de un cajón pequeño, toco el suelo y trato de saltar lo más alto posible y con un tiempo de contacto mínimo en el piso. El trabajo, por ejemplo, los press de banco, ya empujar la barra con los brazos. Sí, también, siempre con rangos de peso elevado, ya, porque con eso desarrollamos la fuerza. Pasa mucho que yo lo he notado en la preparación un poco más antigua de los deportes o en las artes marciales más tradicionales, se trabajaba mucho con peso corporal. Pero, o sea, así como también van avanzando los estudios y la ciencia del deporte, se ha descubierto que no es principalmente la mejor opción si lo que yo quiero es desarrollar potencia. Y la idea, obviamente, de desarrollar la potencia es que yo pueda, por ejemplo, si yo doy un golpe, que en ese golpe, o sea, mi oponente realmente lo sienta, ¿ya? Y bueno, dentro de eso, claro, están también los empujes, lo que yo ocupo al menos son trabajos de levantamiento olímpico, ¿ya? Sí, Que sirven mucho para... Ese punto yo quería tocar, que era una pregunta que te quería hacer. Disculpa, Juan, es una pregunta que te quería hacer yo para que como que la complementes. Una vez conversamos y tú me dijiste que el arranque te daba muchos atributos para el tema de artes marciales. ¿En qué te ayuda? Y para que la gente que no conoce, cuéntanos un poquito qué es lo que significa la parte de halterofilia y la parte del arranque, para que la gente entienda qué es lo que estamos hablando. Así como definiéndolo un poquito ya, la halterofilia o levantamiento olímpico son el deporte que vemos en donde existen dos modalidades en la competencia, ¿ya? Uno es a 2 tiempos, que es el envión,
que de hecho se pudo ver hace poquito igual en la... Chile no tuvo una muy buena participación en el deporte, ¿ya? No. Ahora en los Juegos Olímpicos. Y el arranque, ¿ya? Que es a un tiempo, cuando yo llevo la barra desde el piso sobre mi cabeza en un solo tiempo. Okay, ¿ya? Yeah. Y el envión obviamente es lo mismo, desde el piso a la posición de rack sobre mi hombro y después hago el empuje por sobre la cabeza. La idea de los levantamientos olímpicos, si yo me voy siendo un poquito más técnico ya, la idea de eso es mejorar la velocidad del impulso eléctrico que va desde el cerebro hacia en este caso, hacia mi cuerpo, ¿ya? Lo que obviamente, si yo lo llevo después a las artes marciales, también me permite generar mucha más velocidad de movimiento. O sea, un golpe a lo mejor que yo me demoraba, por dar un ejemplo, me demoraba, no sé, 500 milisegundos en dar un puñetazo. Ahora, gracias a eso, me puedo demorar 300 o 250. ¿Ya? Entonces, va un poco por ese lado el tema de los levantamientos olímpicos. Porque independiente del peso que yo cargue en la barra, la halterofilia y la física me dice que yo siempre tengo que mover la barra a 2 metros por segundo. Ojalá, aunque tenga 50, 100 kilos el peso que tenga, siempre tengo que ser constante en la velocidad en la que yo desplazo la barra. Y eso es lo que genera esa mejora, ¿ya? Ahora, sí podemos decir que no todas las personas están preparadas para realizar movimientos olímpicos, ¿ya? Por un tema de movilidad y flexibilidad, ¿ya? Y que su cuerpo quizás no está muy preparado para eso, ¿ya? Pero sí existen ejercicios derivados que también se pueden realizar con mancuernas y podemos obtener los mismos beneficios, ¿ya? Oye, Ismael, ¿y cuánto porcentaje está la técnica por sobre la fuerza? Porque por lo que tú me explicaste, me da la impresión que la técnica es más importante que tener más fuerza para levantarlo. Sí, pues, o sea, si yo mantengo una buena técnica en los levantamientos, también implica que puedo movilizar mucho más peso. ¿ya? Y movilizar más peso también me implica que van a haber mejores adaptaciones neuromusculares. ¿ya? Entonces sí, la técnica importa mucho. Por eso si nosotros aprendemos igual o incluimos los levantamientos, los ejercicios de levantamiento olímpico en nuestra preparación física, lo importante es que primero aprendamos el movimiento de un profesor, un coach o como se le quiera llamar, ya un entrenador, que maneje ese tipo de ejercicios, ya porque igual tienen una complejidad técnica muy elevada, ambos ejercicios. Entonces siempre la idea es trabajarlo con un entrenador que tenga experiencia en ese tipo de movimientos, ¿ya? Ya que no los vamos a aprender simplemente viendo un video, por la complejidad que tienen. ¿ya? Igual que en las artes marciales, de repente un pequeño detalle es el que va a hacer que yo levante más o menos peso. ¿ya? Y obviamente, como se trabaja con carga elevada, la idea es ir adaptando nuestro cuerpo y que no nos lesionemos. ¿ya? Sí, la idea también es extender nuestra vida deportiva, si somos competidores, ¿ya? O marcial, lo que más se puede a lo largo del tiempo. ¿Ya? Sí, ahí justo tocaste un tema que me interesa a mí. Hay un... cuando el arte marcial se enfoca al deporte, tiene un pic que podríamos decir, entre comillas, prematuro. No sé qué edad consideras tú que es el pic de un deportista. Y ¿se causa algún daño por tanta presión para funcionar en un 100% o en un nivel muy alto en poco tiempo? Después, la curva descendente es más compleja o quedan muchas lesiones. ¿Cómo funciona eso? ¿O cuál es el pic y cuáles son las consecuencias de haber dedicado el entrenamiento tan riguroso para competir y trabajar en nivel alto deportivo? A ver, justamente hoy día hay un tipo que yo sigo que es kinesiólogo de profesión. Justamente escuché uno de sus podcasts que yo concuerdo mucho con él. ¿ya? Y de hecho las mismas estadísticas también
van en eso y dicen que un deportista, por ejemplo, mientras más fuerte es, menos se lesiona. Claro. Mientras más fuertes son la musculatura, los tendones, el ligamento y todo, menos la posibilidad de lesión. Si sumamos a eso, obviamente, también que tenga unos buenos rangos de flexibilidad y de movilidad acorde a su deporte, ¿ya? Porque mucha flexibilidad también es malo si no se acomoda a lo que nosotros hacemos, ¿ya? Uh-huh. Y en cuanto a lo otro, yo creo que la vida de un deportista va a depender también de su entrenamiento. Ahora, si yo, por ejemplo, en mi caso, yo soy mi propio entrenador en la parte física, claro. Pero muchas veces hay entrenadores que también cortan a los deportistas, ¿vale? O sea, les meten carga y a ver, como se dice vulgarmente, se rompe o se raja, ¿ya? Claro. Sí, porque uno ve, por ejemplo, en el caso que estamos hablando ahora de lucha o jiu-jitsu, en general los competidores terminan, por el mismo estrés del deporte, terminan bastante no sé, cuando uno escucha desde Eddie Bravo o el mismo Rickson Gracie con las vértebras fisionadas o con reemplazos por vértebras, no sé de qué se las ponen, pero en general ¿hay mucho desgaste de ese tipo o no es tan común o solo en los niveles más altos? Yo creo que los niveles más altos también exigen, ¿ya? Porque, o sea, hablamos de deportistas que ya entrenan 6, 8 horas diarias, claro. Que si lo vemos en la fisiología, por así decirlo, nuestro cuerpo no está tan preparado para eso, ¿ya? Recordemos un poco que el deporte es un invento humano, ¿ya? El ser humano claro. No está hecho para el deporte, ¿ya? Claro. Y en base a eso, obviamente, también el deporte produce un desgaste. De ahí también va un poco la pericia que tengan los entrenadores de saber cuándo hay que apurar al deportista y meterle carga y cuándo también hay que respetar los tiempos de descanso. Porque, por ejemplo, yo no estoy todo el tiempo tocando los pics. Actualmente, como no hay competencia, yo estoy en una fase en la que solamente mantengo un poquito el cardio, ya mantengo los niveles de fuerza, pero no estoy buscando mejorarlos o levantar más peso ni nada de eso, solo busco mantener. Uh-huh. Porque no es necesario si no tengo competencia. Claro. No. Oye, Ismael, ¿sí? Hay un punto importante que quería tocar yo, que una vez lo tocamos con un maestro que es Tommy Carruthers, que el maestro Jeet Kune Do, y él decía que, por ejemplo, bueno, ahí tiró un bombazo ahí, que decía que la preparación física por ejemplo, del Estado, por ejemplo, él decía que los de americanos, por los de Estados Unidos, no era buena, que no se preparaban de forma adecuada, siendo que el Jeet Kune Do fue hecho como para, o sea, yo creo que el 70% del sistema tienes que tener una preparación física adecuada, o sea, Bruce Lee se miraba y se daba cuenta uno que aparte de la habilidad, el físico lo acompañaba porque realmente el sistema daba para eso. Aquí en Chile, ¿qué crees tú que falta? Que falta mucho eso de la preparación física enfocada en las artes marciales, porque a ver si tú vas a una escuela y te dicen, ya, calentemos, y corren 2 minutos y mueven un poco los brazos y se termina el calentamiento. Sí, pues, o sea, yo en lo personal, que igual muchas veces he ido a otras academias porque me han invitado, incluso he ido de repente a entrenar, no sé, karate, porque me han invitado y ya hay que probar, pues hay que probar de todo en realidad, ¿ya? Claro, obviamente es de los nuestros, Juan, es de los nuestros. Entonces, o sea, obviamente en una clase yo creo que no voy a aprender nada, nada entre comillas, ¿ya? Pero porque los sistemas en sí hay que estar muchos años para dominar ya ciertas bases. Sí, pero son sí puntos de referencia. ¿Ah? ¿Cómo? Pero son buenos puntos de referencia cuando uno va a mirar otras cosas. Claro. Y sí, o sea, yo lo he visto que la preparación física en sí no es buena, ¿ya? Falta mucho porque, o sea, siempre los trabajos que veo son trabajos como de calistenia, ya que sí, obviamente van a mejorar un poquito mi condición física, pero no es lo mejor, ¿ya?
quizás si a lo mejor el artista marcial lo hace, a lo mejor no tanto de la manera marcial o competitiva, lo hace más como un hobby, como por realizar una actividad que lo desestrese o algo así, sí, está bien, pues, ¿ya? Y lo importante, y esto lo digo más como entrenador, que siempre va a ser mejor moverse a no hacer nada, ¿ya? Pero falta... ¿Sabes por qué esa pregunta es muy importante? Porque hay unos artistas marciales, maestros por ahí, medio gorditos, que claro, porque condición física no tienen, ni siquiera presencialmente, entonces, ¿cómo ellos van a... Ahora, yo una vez yo lo dejé clarito, muchas personas piensan que hacer un sistema marcial es solamente seguir el pie de la letra de un programa, y eso no es el sistema marcial. El sistema marcial tiene muchas otras cosas, como por ejemplo la parte física, que es muy importante, que no la trabajan, que la parte cultural, que en este caso Juan, bueno, yo la parte del Cali, pero Juan hace la parte sistema marcial que es muy cultural, que es SILAT, en el cual si ellos tampoco conocen ni la historia ni de dónde viene, a veces ni siquiera dicen de qué linaje vienen. Entonces, por eso te digo, la parte física para mí es muy importante. Una persona que a mí me diga, no, tú tienes que ser muy veloz, y una persona que pesa, no sé, por 100 kilos, no, como que no va de la mano. Claro, claro, sí pasa mucho eso también, porque hay muchos que predican y no practican. Exacto. Y yo creo que la mejor forma de que nosotros podemos enseñarle al resto es a través del ejemplo, ¿ya? Haciendo lo que predicamos, ¿ya? De ahí también, bueno, a mí siempre me ha gustado el tema del entrenamiento, ¿ya? Y recuerdo que yo siempre noté eso en realidad. Como que, porque de repente uno tenía acceso a videos de, por ejemplo, de, no sé, competidores de otros lados y uno los veía levantando pesas, los veía haciendo trabajos con cuerda, corriendo, lanzando balones, y eso yo no lo notaba en ningún lado acá. Entonces, eso también me dije, no, aquí esta cuestión tiene que cambiar, pues, o sea, la preparación tiene que ir de la mano, sobre todo si entrenamos de manera competitiva, tiene que ir de la mano para yo poder rendir en un deporte. Vi muchos compañeros en competencias que, o sea, se les fundía el motor antes de que terminara el tiempo del el match. Y eso siempre me causó como, o sea, en mi cabeza, sin tener el conocimiento, yo decía, no, pues no está bien eso. ¿No? No está bien, no es imposible que, o sea, en un minuto de competición ya tenga el motor fundido y todavía me quedan 4 minutos más de lucha, por así decirlo. Entonces, sí, había que investigar, pues, ¿ya? Meterse en los libros. Por lo mismo también estudié preparación física, ¿ya? Y no me conformé solamente con estudiar y sacar un cartón, sino que tenía que seguir buscando, seguir investigando. Tengo por ahí unos papers, estudios que se han hecho orientados a luchadores, judokas, que de ahí también he podido ir recopilando información de cómo cómo se desarrollan los entrenamientos, en este caso para los deportistas de grappling, que es como lo que yo me enfoco principalmente, ¿ya? Juan, antes que hagas tú la pregunta, hay algo que Ismael acaba de decir. Yo me siento orgulloso de escucharlo a él, porque bueno, aparte fue alumno mío, pero él ha hecho su camino marcial y lo felicito, pero hay cosas que creo que quedaron de lo que nosotros, en este caso en mi escuela, o yo pude transmitirle, que es la parte de no creer lo que se dice, o sea, hay que probarlo. Y eso es lo que yo también siempre se lo dije a él, que la experiencia era más importante que lo que te decían que funcionaba, por ejemplo. Así que te felicito, Ismael, por el desarrollo que he tenido hasta ahora. Bueno. No, gracias. Gracias. Sí, bueno, yo es una pregunta de dos o tres partes. Bueno, primero, con respecto al gordo de 100 kilos me acuso. No, después, no, sí, para no ser cínico. Pero la primera parte sería, para cerrar un poco, sentadilla, levantamiento olímpico, press banca, serían los pilares fundamentales de un entrenamiento con peso. Esa es la primera parte. Y pues, si me dices sí o no. Y la segunda parte de mi pregunta es,
Asumo que en un deporte en igualdad técnica obviamente las fuerzas viene a ser un factor que suma y que da una ventaja. ¿Cuál es, en el trabajo deportivo que tú realizas, cuál es porcentaje técnico del arte mismo y porcentaje ya realmente deporte, o sea, fuerza y potencia? A ver, yo creo que el porcentaje creo que es un poco individual para cada deportista. Yo he tenido algunos gente que he preparado que técnicamente son muy buenos, pero a veces han perdido competencia. Recuerdo un caso particular que tuve un chico al que yo lo ayudé a entrenar MMA, ¿ya? O sea, dentro de lo que yo había practicado también, que estuve un tiempo en boxeo entrenando ¿cómo se llama? Con Andrés Cornejo y el Richard Caroca, que de ahí el profesor lo conoce de chico igual. Entrené un par de chicos en MMA y que sus resultados fueron buenos. Y había un chico que técnicamente era muy bueno, pero recuerdo que siempre a veces perdía peleas solamente por cardio. Porque fuerza tenía, era rápido y todo, pero el cardio se lo comía y de ahí ya solamente él iba a buscar abrazar al oponente y todo. Entonces a él en este caso, claro, le faltaba físico. A otros que tienen muy buen físico les falta técnica. Entonces ahí es donde recordemos que aquí es un trabajo conjunto entre el maestro que uno tiene y el preparador físico. Siempre los trabajos van a ser en conjunto. Y si puedo sumar un kinesiólogo que me ayude a corregir posturas, a sanar lesiones, etcétera, y un psicólogo deportivo, entonces ahí ya tenemos, y el nutricionista, tenemos la combinación ganadora, por así decirlo, ¿ya? En la que tarde o temprano se van a empezar a notar los resultados y empiezan a sobresalir por el resto. ¿Ya? Entonces, ese punto, disculpa Juan, para que sigas tú con la pregunta que tienes tú. Lo que pasa es que con Juan entrevistamos, a la entrevista anterior a la tuya, que estamos haciendo ahora, tuvo una campeona, 3 veces campeona mundial de karate, y que la cual ella decía, que, ¿por qué? Porque el punto que tú dices es muy importante. Kinesiólogo, el mismo preparador físico, o kinesiólogo también, para las posturas, había masajistas, todas esas cosas te sirven para poner un progreso o ir preparado a una competencia. Pero ella decía que, por ejemplo, no sé, pues iba, no sé, no me acuerdo qué país fue, Juan, que decía que tenían todo eso los competidores con los que contra ella competían, pero ella con suerte iba con su entrenador. Entonces aquí en Chile es complejo esa parte. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, pues es bastante complejo. De hecho, solamente pasa algo curioso, sí, con eso, porque también me he topado con casos que tienen todo eso, pero no tienen resultados. Claro, no rinden, ¿ya? Pero sí, en Chile es súper complejo. O sea, por lo general, las comisiones a veces viajan con el técnico deportivo, con el profesor y nada más. Pues, o sea, el preparador físico se queda en la casa, el nutricionista se queda en la casa o manda pauta online. El kinesiólogo y todo el resto del equipo se queda en la casa, ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que Chile está al debe en realidad con sus deportistas, tanto en deportes que sean olímpicos como no olímpicos, ¿ya?